el diseño de muros de tierra reforzada o muros de tierra mecánicamente estabilizada. Paso número 11. Diseño de las conexiones entre el refuerzo y la fachada. Una de las causas principales de falla en los muros de tierra reforzada es la conexión entre el refuerzo y la fachada. Son muy frecuentes las fallas en la unión entre el refuerzo y la fachada, especialmente cuando tenemos paneles reforzados o, este caso es muy delicado, bloques de concreto. Los bloques de concreto son muy vulnerables a falla. Falla por colapso de la fachada y falla por la unión, generalmente a fricción entre los bloques de concreto y un refuerzo geosintético. Falla de la conexión. Muy común la falla en fachadas de bloques de concreto. Yo, personalmente, a mí no me gustan las fachadas con bloques de concreto por su vulnerabilidad a fallar por la unión entre los bloques y el refuerzo, uniones a fricción. Las conexiones se diseñan para resistir el T máximo mayorado que calculamos con el KR, la presión de tierras, la altura del muro y el factor de carga que dijimos de 1.35. Las conexiones deben resistir esa fuerza mayorada y se deben aplicar a las conexiones unos factores de resistencia. Entonces, factor de resistencia de la conexión, factores de carga para hallarte máximo. Las conexiones pueden ser embebidas en los paneles de concreto, lo cual es la práctica en el caso de refuerzos metálicos, los cuales se diseñan de acuerdo a la ASTO, artículo 6.13.13, teniendo en cuenta adicionalmente las pérdidas por corrosión de los refuerzos metálicos, de acuerdo al artículo 11.10 de la norma LRFD de ASTO, en el caso de repuestos metálicos. Las conexiones generalmente son mecánicas. En el caso de tiras de refuerzo, y
en el caso de malla de refuerzo. Miren muy bien cómo es la conexión. Ven que en el panel de concreto armado se dejan los elementos conectores, se dobla la malla y se introduce un elemento metálico para generar la conexión mecánica. Ahora, si es geomalla, la geomalla también puede ser embebida en los paneles de concreto. El refuerzo debe integrarse con el panel en todo el ancho del refuerzo. Y se requiere colocar adicionalmente una barra de polietileno en la unión entre el refuerzo que viene del muro y el refuerzo que está integrado, embebido en el panel. Debe evitarse que quede suelto acá. Esto no trabaja a fricción. Esto trabaja con un elemento conector, también de polietileno, como se observa en las fotografías. Está el refuerzo embebido en el panel de concreto y una unión con un elemento adicional de polietileno. Refuerzo embebido y un elemento conector. Y se recomienda realizar en todos los casos mallas, tiras metálicas, geomallas de todo tipo, realizar ensayos de las uniones. En el caso de bloques de concreto, puede haber una conexión asimilable a conexión mecánica, colocando unos elementos adicionales, unos elementos de polietileno que agarren la geomalla, que soporten la geomalla, adicionalmente al elemento de fricción entre bloque y refuerzo. Conexión mecánica de geomalla y bloque de concreto. O conexión en codo, que trabaja también la fricción, pero hay un elemento pasivo adicional. Conexión en codo. La conexión en polea, yo nunca la he trabajado, nunca la he visto colocar, pero una posibilidad sería una conexión tipo polea, con el elemento de polea embebido en el bloque de concreto. Y la conexión a fricción, que es la más compleja. Conexión a fricción entre el bloque de concreto y el geosintético. Esa conexión a fricción requiere de mucho cuidado y para mí no es recomendable en muros de gran altura. En la conexión a fricción hay que calcular la resistencia permisible, o sea, la carga permisible, que es igual a la carga última, por un factor de reducción por la eficiencia, dividido por un factor de reducción de durabilidad. Entonces, T permisible igual a T última por un factor de eficiencia sobre un factor de reducción. El factor de eficiencia tenemos que calcularlo. El factor de por durabilidad es el factor de durabilidad especificado
de acuerdo al producto geosintético. Y esta última es la resistencia última de refuerzo definida como MARB. Entonces, ¿cómo calculamos el factor de eficiencia de la unión? Se harían ensayos, es importante hacer ensayos de tensión de la unión, de la conexión. Hay un ensayo de largo plazo, un ensayo de 1000 horas, y afectado por la reducción por CRIP, o sea, el de 1000 horas y CRIP, y dividido por la tensión última del rollo de geomalla utilizado. Ahora, en un ensayo de corta duración, se incluye el factor de reducción por CRIP, que está especificado de acuerdo a la información que se tiene del producto. Y hay un problema complejo. La fuerza normal que genera la fricción. Teóricamente, cuando el muro es totalmente vertical, se toma la totalidad de la altura. Pero típicamente no es vertical o no se comporta como vertical. La fricción es mayor en el pie del muro y no toda la altura de la fachada afecta la fricción. Entonces hay que calcular una altura de bisagra que llaman hinge height. O sea, no tener en cuenta la totalidad de la altura, sino una altura efectiva, una altura de bisagra, la cual se puede calcular de acuerdo al espesor y la inclinación de la fachada. Y en esa conexión a fricción hay abrasión. Y posible rotura del refuerzo. Entre mayor fuerza normal, mayor resistencia, mayor carga permisible. Pero llega un momento en que así sea mayor la altura, no aumenta la fuerza de fricción, o sea, la carga permisible. Los sistemas de conexión a fricción son muy vulnerables. Y personalmente me parece que no son eficientes. Sin embargo, son utilizados por muchos profesionales. Si comparamos la conexión mecánica, o sea, que haya elementos mecánicos que impidan que se salga en la conexión el refuerzo, la conexión mecánica es mucho más eficiente que la conexión a fricción. Las conexiones a fricción yo no las recomiendo. Y si la conexión de fachada es con malla metálica, con gaviones, con wraparound, o sea, con geosintético arropando la conexión, la resistencia de la conexión son más eficientes. Sin embargo,
hay que tener en cuenta la deformación en la fachada, en la conexión, la deformación por falta de rigidez en el caso del wraparound. Los gaviones son mucho más eficientes. O sea, yo recomiendo mucho utilizar fachada de gaviones. Las fachadas envolviendo el geosintético se deforman y se requiere colocar unas bolsas de grava, un elemento de rigidez en la zona de la unión para darle rigidez. O sea, la fachada metálica funciona muy bien. El wraparound tiene muchas dificultades en la conexión. Diseñar la conexión conjuntamente con la fachada. O sea, cuando usted diseña la conexión, está diseñando la fachada. Un factor, un paso muy importante en el diseño. Cada conexión y cada fachada requiere de un diseño detallado, teniendo en cuenta que es uno de los elementos que más falla, que falla con más frecuencia en muros de tierra reforzada, muros de tierra mecánicamente estabilizada. Un diseño de la unión en la fachada detallado. Muchas gracias.